el ejército de Israel ya nos posicionamos en la zona del occidente de Jebalia, que es una de las zonas principales de la ciudad del norte de Gaza. La estrategia es ir cerrando donde están los principales comandantes y cabecillas del grupo terrorista Hamas. A medida que el ejército israelí avanzamos, nosotros vemos la retirada de muchos de los terroristas hacia el centro de la ciudad. Lo que calculo yo es que los combates en el centro de la ciudad van a ser mucho más difíciles y mucho más feroces, porque muchos de los terroristas se han concentrado ahí y tienen mucho armamento. Como hemos visto, a medida que avanzamos vemos que tienen misiles, tienen drones, cosas que gracias a Dios ya no pudieron utilizar porque pues los hemos confiscado, pero sí vemos que tienen un armamento un poco más avanzado que en otras guerras que yo también tuve que estar. En la guerra del 2014, esta vez tiene un armamento que claramente es apoyado por Irán, es un armamento mucho más pesado que gracias a Dios no va a atacar a población civil. Otro tema importante es que le están exigiendo a Israel que hagamos un cese al fuego. Cese al fuego, siendo que están nuestros secuestrados acá, que pidan primero a Hamas que nos devuelvan a nuestros secuestrados y luego si pidan a la democracia, el Estado de Israel que se está defendiendo del terrorismo, ahí sí pidan un cese al fuego. Pero es más, el ataque terrorista masivo que nos hizo Hamas fue el 7 de octubre. El 6 de octubre había un cese al fuego. Siempre que hay un cese al fuego, Hamas se rearma y ataca nuevamente a Israel. Así fue en el 2014, así fue en el 2021, así fue en el 2007, así fue en el 2012. Siempre que hay un cese al fuego, Hamas dice, bueno, ya no nos ataquen, se ponen a llorar después de haber masacrado civiles inocentes israelíes. Y cuando Israel nos defendemos, Hamas llora, el mundo presiona a Israel para que paremos, Hamas se rearma y vuelve a hacer otra ronda de guerra y otra ronda de guerra, porque lo que Hamas busca es acabar con Israel. No más. Ya nos trataron de hacer una masacre masiva y lo lograron, acabaron con las vidas de una cantidad enorme de israelíes el 7 de octubre y no más. No vamos a dejar que Hamas se rearme. ¿Se imaginan ustedes a ISIS, el Estado Islámico, diciéndole a Estados Unidos y a los británicos y a Francia y a Alemania cuando estaban atacando el Estado Islámico en Siria y en Irak? ISIS diciendo, por favor Estados Unidos, hagan un cese al fuego de 3 días, no nos ataquen más por 3 días y déjenos rearmarnos, porque así nunca hubieran acabado con ISIS. ¿Se imaginan en la Segunda Guerra Mundial los nazis diciéndole a la Unión Soviética, a Estados Unidos, ay, por favor, déjenos, hagan un cese al fuego por 3 días? Los nazis. Nunca se hubiera acabado la Segunda Guerra Mundial, hubieran seguido masacrando judíos como lo hicieron y como está tratando de hacer Hamas. Así no funciona. Cuando hay una organización terrorista, no hay tiempo para juegos. Y ya Israel caímos en esa trampa todos estos años, durante 20 años, no más. Ahora, otro tema que hay que tomar es entender que ¿cómo pueden pedir un cese al fuego si están lanzando cohetes en tiempo real? Están lanzando cohetes a población civil todavía y están pidiendo un cese al fuego. Tienen a nuestros rehenes y están pidiendo un cese al fuego. O sea, ¿cuál es esta locura? Que el mundo primero le pida a una organización terrorista desmantelarse y que luego vengan con otras exigencias. Entonces ese es otro aspecto importante, que también, a propósito de que mencioné la palabra holocausto, 9 de octubre, hoy es 10 de noviembre y 9 de noviembre, en 1938 ocurrió uno de los eventos que marcó la Segunda Guerra Mundial, que fue el Kristallnacht en alemán, en español la noche de los cristales rotos, que fue un ataque que se hizo en Alemania, que atacaron a los judíos, los negocios de los judíos, sinagogas, quemaron sinagogas, mataron un montón de judíos. Y en esa época, eso fue uno de los primeros pasos previos al holocausto. Eso fue el antisemitismo que había en Europa, en Occidente, que, a propósito, hoy en día se está viendo algo parecido. Hoy en día están atacando sinagogas, vandalizando negocios de judíos, atacando judíos en universidades, en las calles. Literalmente ya han matado judíos afuera de Israel, en Los Ángeles, en Detroit. ¿Por qué? Porque son judíos. Apuñalaron a una anciana judía en Francia y le pusieron una esvástica en la puerta. Son cosas como si el holocausto nunca hubiera terminado. No entiendo esta locura. Pero el punto es que ustedes saben por qué ocurrió el holocausto y mataron a tantos judíos, porque no nos defendíamos en ciertos aspectos. Hoy los judíos tenemos un ejército y por eso nos estamos defendiendo. ¿Saben por qué jamás no logró hacer un holocausto el 7 de octubre? Porque tenemos un ejército. Si no tuviéramos un ejército, y eso es lo que no tenían nuestros abuelos, ¿qué hubieran dado nuestros abuelos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, en la Segunda Guerra Mundial por tener un ejército? Hoy que lo tenemos y que ya nos vamos a defender y no vamos a permitir que nos sigan masacrando en masa, estamos acá para protegernos. Otro tema que les quería decir sobre el tema de pedir ceses al fuego de organizaciones terroristas. Miren, Rusia, que es una dictadura,
le está pidiendo a Israel que haga el cese al fuego. Rusia, que es un país que ha masacrado a 500,000 de ucranianos, que vienen a enseñarnos a nosotros de poblaciones civiles y eso, siendo que Rusia está haciendo un exterminio total. Están acabando con vidas de 500,000 de inocentes en un lapso de casi ya 2 años. Que vienen a enseñarnos ética al pueblo, que hacemos todas las mayores medidas, hacemos corredores humanitarios, llamamos antes de atacar. Nunca en la historia de la guerra se han tomado medidas como lo hace Israel para proteger a la población civil. Israel, nosotros mismos, haciendo corredores humanitarios para salvar a la población de Gaza, que jamás utiliza como escudo humano. Díganme cuándo en la historia de la humanidad el bando enemigo se esfuerza por salvar a la población enemiga. Nunca en la historia de la humanidad. Israel sí. Entonces, que no nos vengan a enseñar otros pueblos, Turquía, reclamando de Israel, Turquía que ha masacrado millones de personas, kurdos que son aliados de ISIS, que no me vengan con cuentos. Países como el presidente de Colombia, que de por sí tiene un pasado como guerrillero y terrorista, que haciendo negociaciones con grupos terroristas como el ELN, siendo que el ELN está secuestrando en este momento, como al padre de Luis Díaz y todo esto. ¿Cómo puede? Si me entienden, es porque no tienen una ética, son hipócritas, y por eso vienen a pedirle a Israel, un país con mucha ética, que estamos luchando contra el mal, nos vienen a pedir cosas, estándares que ellos no cumplen. Entonces, eso es algo que hay que tener claro, que esta es una guerra entre el bien y el mal. Recuerden eso. Esto es una guerra entre esas dictaduras y una ética distorsionada versus personas que nos estamos defendiendo con el terrorismo, que queremos ver que haya un mundo de luz y de paz. Y para concluir, es exactamente el mensaje que les quería decir, que nosotros en el judaísmo no buscamos un mundo de destrucción, de guerra, una tercera guerra mundial, un exterminio de árabes, no buscamos esas cosas, al revés. En nuestras fuentes, y esto lo vamos a leer la parashá de esta semana, en la Torah leemos la parashá de Hayei Sarah. Al final, eso está en Génesis 25, versículo 7. Ahí se menciona que fueron Vaikveru Yitzhak veishmael banav. Vaikveru oto Yitzhak veishmael banav. Está escrito que a Abraham lo enterraron Isaac e Ismael, sus hijos. De aquí nosotros aprendemos que Isaac e Ismael se unieron al final. Cuando Abraham muere, Isaac e Ismael se unen, porque Ismael se arrepiente, él hace teshuvah y él se reconcilia con Isaac. Él reconoce la existencia de Isaac. Hay otro midrash que dice que Ismael lanzaba piedras a Isaac y decía, no, yo no estoy lanzándole piedras a nadie porque ahí no hay nadie. Es decir, como que el mundo árabe no reconoce a Israel, pero con el tiempo el mundo árabe empieza a reconocer a Israel, como vimos. Israel tiene paz con Egipto, con Jordania, tiene paz con Emiratos Árabes, con Marruecos, con los países árabes, pero con el terror no se puede. A Hamás hay que acabarlo. Hamás es el mal puro y por eso es que estamos acá arriesgándonos y tratando de hacer un mundo mejor. Bezrat Hashem, que tengamos éxitos. También les deseo a ustedes, les agradezco a ustedes y por eso les deseo muchos éxitos a ustedes que nos ayudan a esclarecer, comparten nuestros videos en redes sociales y también tratan de hacer que se esclarezca mucho más el bando correcto de la historia. Las personas que se inventan cosas sobre nosotros en Israel, que nos estamos defendiendo y se inventan un montón de términos falsos como genocidio. ¿Qué genocidio? La población palestina ha crecido 9 veces desde que comenzó el conflicto. Desde que comenzó el conflicto, la población palestina creció 9 veces, mientras que el pueblo judío sí sufrimos un genocidio. En el holocausto, antes del holocausto, habían 16, 18 millones de judíos. Hoy en día, después de 100 años del holocausto, casi han pasado 100 años, no nos hemos recuperado. Todavía no hay el mismo número de judíos de antes del holocausto. Eso es un genocidio. Entonces acá hay personas que están utilizando una terminología nada que ver, apartheid, nada que ver, están simplemente personas que están haciendo fake news, inventando cosas contra nosotros, y por eso yo le agradezco a ustedes, nuestro público, que ustedes difunden la verdad, apoyan a Israel también en el frente de la opinión pública, y bueno, un éxito, vamos a triunfar. Saludos desde Israel.